Regresamos al recetario y hay un elemento que hay que analizar a propósito de estos resultados de esa investigación que nos dice que nuestros jóvenes o nuestros niños de 10 años no son capaces de interpretar lo que leen y no saben realmente cuál es su ubicación en términos de tiempo y espacio. Y hay una realidad que los psicólogos hemos comprendido, que es lo que incluyendo por definición, se ha establecido que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Y me detengo en los procesos mentales. En los procesos mentales ahí tenemos las sensaciones, las percepciones, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Sí. Entonces, estos elementos, si no son desarrollados, tú vas a encontrar entonces un ser humano con esas discapacidades. O sea, el hecho de yo sentir la intensidad de la luz, me lo producen mis sensaciones. La intensidad del ruido, me lo producen mis sensaciones. Y yo voy discriminando esa realidad en función de que alguien me enseña lo que son, en este caso, mis sensaciones, para luego entonces yo integrarlo. Fíjate lo complejo que es el aprendizaje. Yo integrarlo en lo que se conoce como percepción, que es lo que me da la calidad, me da el contenido y el fondo de las cosas que yo percibo. Por eso de repente tú ves a alguien en la oscuridad que viene caminando hacia ti y tú puedes distinguir si viene de frente o va hacia el otro lado, porque la percepción es la que permite eso. Entonces, todo lo que las sensaciones y nuestras percepciones no dan, se acumula en lo que es la memoria. Entonces la memoria es la que guarda los acontecimientos ya aprendidos. Sí. Esos acontecimientos aprendidos se quedan ahí con nosotros. Y lo que el niño aprende como aritmética, lo va empezando a integrar de manera paulatina y poniéndolo más complejo. Por más ejemplo, complejo, tú sabes, y esto lo puedo explicar mejor, que el concepto de aprendizaje... O sea, que yo lo puedo explicar mejor que el que 10 veces, entiendo yo. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Yo te voy a poner a prueba. Yo voy a dejar de permitir que tú vengas pero aquí, ¿por qué él te dice bruto a ti? No, yo no le dije bruto. Claro, yo dije que tú lo puedes explicar mejor. Es más, que lo que yo voy a decir esto, no me puedo pelear con el Yo voy a prohibir que tú entres aquí. Ustedes salen, ustedes son del mismo tamaño. Son como casi, no, yo le digo un par de pulgaditas. Sí. Espérate. Pero estamos en el peso. No, lo que yo voy a mencionar, pienso que tú lo puedes explicar mejor. Antes de tu en el área psiquiátrica y en el área psicológica. Y en el área neurocientífica también. A ver, okay. Porque el área está en un concepto general. Tú estás hablando de la mente computacional. Esos sentidos que tú dices, y principalmente el sentido de aprendizaje, eso está integrado. No, pero yo no leo ahora. Tú me vas a decir si no. Okay, a ver. Entonces, todo eso no está integrado en tu cerebro. No es una capacidad. Vamos a ponerlo en un término sistémico. Ajá. No es una capacidad de tu software integrado en tu cerebro. Sí, pero no lo desarrolla a ver si se va a dar. ¿Y cómo el ser humano que no tenía una guianza con todo ese conocimiento fue adquiriéndolo a través del tiempo? Bueno. Está genial. Déjenlo ahí porque justamente estamos viendo un cerebro que se está desarrollando. Exacto. A través de la lectura única de la Biblia, que trabaja en una, que está la metido fantasía. en una iglesia, y el otro que lo que está es ordeñando vaca y viendo memes cuando termina de ordeñar. Es más, hasta ordeñando vaca ven memes. Con el mismo cerebro. El mismo cerebro, la misma genética y hermanos de padre y madre. Pero mira para dónde van. ¿Dónde está el muchacho ya? Está en la OIM estudiando contabilidad en la Romana. Contabilidad. ¿Y qué sucede? La misma iglesia de donde él era de Monte Plata llamó a un pastor de la iglesia. ¿A un qué? Un pastor. Pastor. Okay. A un pastor en la Romana y le consiguió un trabajito. El tipo trabaja en una zapatería, no arreglando zapatos, pero en la contabilidad. Claro, el tigre en la caja y le está arreglando la contabilidad a 3 zapateros que comienzan a trabajar los martes.
¿Cómo así? Bueno, los lunes de resaca. Pero él no es de que... No son del recetario, son de resaca. Los lunes son de resaca. Entonces, ya mira por dónde va. Él es contable de la zapatería. Está estudiando contabilidad. Y obviamente sigue interpretando la Biblia a su forma. Estudiándola. Pero fíjate, bajo una guianza, pero obviamente. regresémonos a la ¿cómo se llama? A la barbarie que dijo el señor Carlos. Estamos hablando del mismo cerebro. Estamos hablando con las mismas O sea condiciones. que el cerebro es una barbarie, Pero, una barbaridad. No, la barbarie la interpretaste tú. Sí. En el sentido de saber que si tú no... Hay un sistema que se llama estimulación temprana. ¿Qué significa esto? Que tú tienes esos procesos mentales humanos, tú tienes que estimularlo para que ese niño pueda aprender, Eso es distinguir, por ejemplo, el espesor de este celular, qué tan grande es este micrófono, qué tan inmenso es ese televisor. Entonces, eso te lo dan los procesos mentales que tú tienes que desarrollar y enseñar a que ese niño lo pueda desarrollar. Sí. ¿Qué es lo que pasa con ese niño, esos niños de 10 años que no tuvieron esa estimulación temprana? Y te explico un elemento político. Desde el año 1961 y quizás también con la tiranía, aquí no se tuvo un programa de formación real y efectiva, de manera científica, educar a nuestra población hasta este momento, justamente hasta este momento. Lo que han podido estudiar son las excepciones. Fíjate que solamente el 2% de los bachilleres que se gradúan van a la universidad. Y de ese 2% solamente se gradúa el 30%. Entonces fíjate la dificultad en términos de educación que tenemos nosotros como pueblo, independientemente de si, como dice Héctor, de si... Pero ¿a qué tú le atribuyes esos datos que tú estás dando? O sea, esos porcentajes, ¿a qué tú se lo atribuyes? ¿Cómo que a qué? A A la la estimulación falta de interés del Estado en el área interés educativa. nunca le ha importado eso. Pero, un Ni a Balaguer, ni a Balaguer. un muchacho que se le da las facilidades para estudiar, vamos a poner, ¿a facilidades cuál, para por ejemplo? estudiar, y el muchacho deja los estudios, ¿es culpa del Estado? Alguien que deja los estudios, Carlos, hay que evaluarlo para saber, Sí. desde el punto de vista mental. ¿Qué otra Pero cosa escúchame, extra pero recibe el escúchame, muchacho para pero motivarse a eso? escúchame, desde el punto de vista mental, ¿qué dificultades tiene ese niño? Recuérdate que si la madre no es alimentada adecuadamente durante el embarazo, ese cerebro no va a tener el desarrollo que se necesita para poder sentarse 2 horas, 3 horas en un asiento. Ese niño que nace de 0 a 7 años necesita una alimentación programada para tener un cerebro limpio, un cerebro adecuado que pueda darle continuidad a lo que es en la formación. Tú se lo atribuyes a eso, el interés de estudiar. Tú tienes, ¿Y qué por pasa ejemplo, con la grande potencia que tú- el alto porcentaje también o sea, de ese universo que tú estás mencionando, dejan los estudios y tienen alimentación, tienen ayuda social, tienen son todo? casos. ¿Qué? Pueden ser casos. Pueden ser. Pero la realidad te dice No estamos que generalizando un niño que no tiene la suficiente alimentación, los eso es suficientes correcto. nutrientes, no te puede desarrollar nada. Por ejemplo, Pero tú no es el único factor, Pero tú tienes ¿verdad? lo siguiente. Un muchacho de 10 años, de 12 años, de 14 años, que tiene deficiencia intelectual, esto es, un niño con retardo mental leve, son los jóvenes más fáciles de conquistar hacia la delincuencia. Ese otro que es habilidoso, que ya tiene un trastorno antisocial, te lo conquista fácilmente. ¿Por qué? Porque ese muchacho no ha sido evaluado y tiene muy probablemente un retardo leve. Y ese retardo leve lo que hace es que el muchacho, como al cerebro le gusta estar en confort, al cerebro no le gustan las dificultades, no le gusta estar en procesos complejos, sino la facilidad. Yo estoy sentado, yo me siento bien, estoy viendo la televisión, como decía Héctor, estoy produciendo memes, me siento satisfecho, tengo una risa que solamente yo le entiendo, que cuando tú, que tienes educación, ves el chiste, tú dices, pero ajá, ¿y entonces? Eso es correcto. Entonces, todas estas dificultades, porque lo que pasa es, Carlos,
que nosotros nunca podemos hacer análisis al margen de las condiciones sociales y económicas que se viven en una nación. Y al margen de la naturaleza humana. Y al margen de como esa tú dices, propia el cerebro le gusta estar en un ambiente cómodo, en un estado de comodidad y de tomar las cosas fáciles. Así es. Entonces, la realidad que nosotros lamentablemente hemos vivido en los últimos 60, 70 años, ha sido de irresponsabilidad de todo lo que nos han gobernado. Siendo nosotros, y yo lo repito permanentemente, recuérdate que América como continente empieza en el Caribe. Es aquí donde llegan los bárbaros españoles y hacen toda la destrucción, y luego vienen los ingleses a robar, luego los franceses a robar, los holandeses, toda esa potencia que hoy exhiben la riqueza y la belleza. Es el producto del robo que nos hicieron a nosotros en América. Entonces, aquí fundamos la primera universidad. ¿Y de qué nos ha servido eso? O sea, tenemos unos niveles, como acaba de salir esa investigación, que ojalá sea cierta, ojalá no sea cierta, en donde nos dice que el 60 y pico de niños dominicanos no es capaz de interpretar un libro. Bueno, leerlo es muy difícil. Leer un libro aquí es casi una hazaña, y tú lo tomas con los mismos universitarios. Lo que estamos en las universidades sabemos que los estudiantes se quieren graduar sin haber leído un libro. Entonces, y te exigen que lo pase sin haber leído un libro. Entonces, esa es la cosecha que nosotros tenemos en este momento, lamentablemente, independientemente de la religión, independientemente de esas concepciones personales que tiene la gente. La realidad dominicana nos dice que nosotros estamos muy mal. Mira, muy mal. Los ejemplos que estaba poniendo Héctor sobre esos hermanos, hay uno que estudia contabilidad, otro se quedó haciendo memes, ordeñando vacas, etcétera. Hay que analizarlo también dentro de su entorno, o sea, donde se desarrolla, etcétera, cuáles son las limitantes, las capacidades, cuál es el interés de cada quien, porque tú sabes que todo individuo es individual. El elemento social que dice Héctor, pero que todo individuo es individual. Entonces, si ponen de ejemplo que el muchacho que se estudió la Biblia, tiene un pastor al lado, después tuvo un interés por estudiar una carrera, contabilidad, etcétera, hay que ver cuáles son esos factores que están a su alrededor en el desarrollo evolutivo de él, porque ustedes hablan de eso, para que él vaya por ese camino, por ese rumbo. ¿Y qué otro factor o factores estuvieron involucrados en el otro, hermano? Porque mira, la teleología no puede salirse de los procesos evolutivos, ¿verdad? De los seres humanos, no se sale. Y cuando yo digo proceso evolutivo, no estoy hablando de la fantasía que ustedes creen, no, sino del desarrollo como concepto, lo que significa el concepto evolucionar. Todo lo que te rodea en tu ambiente va a incidir en ti y va a ser tu conciencia, lo que tú estás diciendo que es el cerebro, cómo actúa, va a ser tu conciencia individual la que te va a tirar para un lado o para otro, Eladio. En psicología. Entonces no es la religión, por ejemplo, aquí en un país que te va a decir a ti que dirijamos el 60% que no quiere estudiar. No es la religión. Porque la religión aquí, primero está segmentada. No hemos dicho eso. Entonces, exacto. Segundo, la población latinoamericana no se rige por la religión en la mayoría de los ciudadanos. No se rige. Conocerá la Biblia, pero no se rige de ella. Entonces, tú segmentas ese grupo dentro del universo y tú dices, bueno, dentro de los religiosos, ¿cuáles de los hijos de los padres son insistentes en que estudien y se gradúen, etcétera? Cuando tú me hablas a mí de un estudio estadístico general, tú tienes que decirme a mí, tú sabes de la realidad, una segmentación, un prorrateo de esos datos, Carlos, tú sabes de la realidad. ¿Cuántos religiosos, padres religiosos dentro de ese universo tú vas a sacar para decir, esta cantidad de cristianos que van a la iglesia católica, sus padres son responsables y son insistentes y les dicen? Entonces hay un porcentaje X dentro de ese segmento poblacional, ¿verdad?, del universo religioso, se gradúa, les interesa estudiar, los padres están encima de ellos, igual con los evangélicos y con todas las demás. Entonces no podemos generalizarlo todo a la religión, Eladio. Hay que generalizarlo todo. ¿Tú sabes cómo? A tu área. El desarrollo evolutivo psicosocial que vive el ser humano, no solo la religión.
¿Entiendes? Pero yo estoy claro en eso. Muy bien. En psicología social hay algo que se llama cognición social, que te dice que lamentablemente tú aprendes y asimilas desde el punto de vista psíquico todo lo que pasa en tu entorno. Y que todo lo que pasa en tu entorno, tu cerebro lo capta y lo mantiene. Eso es correcto. Y tú crees que es casual que nosotros hablemos con un tono sumamente elevado. Eso Eso es no caribeño, me dicen. No, no es caribeño. Amigos de otros No países. Español, Los caribeños más son español. así. Bueno, sí, que el caribeño es... Sí, pero tú tienes científicos otra- cubanos que han hablado conmigo, oye, chicos, no le hagas caso, que nosotros somos así. Sí, pero hay unas condiciones también muy específicas aquí en República Dominicana. Tú tienes el dale yuca, dale plátano, dale víveres, que te cruza 20 veces comprando cosas viejas, abanico viejo, aire acondicionado. El dominicano se recorta mucho de la pared también en otros países. Entonces, resulta que tú tienes en la gran mayoría de los barrios pobres los colmados, 3 colmados con música diferente de manera permanente. Tú tienes en los hogares a la señora que está lavando, tiene la lavadora alquilada a todo volumen, tiene entonces alquilada, el radio. lavadora alquilada. ¿Eh? Ese concepto no lo había oído. Sí, se alquila lavadora. Sí, Lavadora. Sí, se no se alquila usa lavadora. casi. Que no se En usa los barrios casi. sí pero se y- alquila. y- Sí, sí. pero- En pero- los barrios Espérate, tú pues yo puedes- vengo de uno. No, en mi área no. Ah, bueno, tú eres Le privilegiado. daban ahí a puño y mano. Tú eres, pero tú no eres de la cañita. No tan metido para allá, pero tampoco soy tan para tu lado. ¿Y Yo cuál? estoy entre el medio ahí de la ciencia y ¿Dónde? la cháchara. ¿Dónde tú eres? yo soy de la urbanización Italia. Urbanización Eso es de Italia. aquel lado. Eso de aquel lado, camino. Ahí se estudia, camino a las ahí el Américas. 10% estudia ciencia y yo estoy entre ese 10. En ese día. Tú eres ciencia y religión. Porque tú combinas las dos cosas. Pero la urbanización Italia es una urbanización. Sí. Fíjate que hay una categoría- No, hay alquilamos casa de- lavadora, le damos a veces a puño. Yo Héctor, tengo que darle a no puño la a- cañita. Héctor, pero No fíjate. compare eso con la Pues cañita. están mejores que yo porque yo tengo que darle a puño ahí. No, Pero oye lo no, siguiente. Eso era en aquella época. Mira, tú tienes, para distinguir el origen social, tú tienes, cuando te dicen que es del barrio, del ensanche, de la urbanización, ¿cuál es la otra? Me falta una. Y esos nombres no son De la zona. discriminatorios. Residencial. No son discriminatorios Residencial, en el postmodernismo, esos nombres. Totalmente Héctor vive discriminatorio. en- Sí, Ajá, cuando tú ¿verdad? mencionas inmediatamente, yo vivo en el barrio tal, ya tú sabes que es pobre. Es por eso que te lo Sí, digo. barrio. Barrio. Eso Entonces, está claro. regresándonos a la realidad Porque de usted ese- estamos en el muchacho que ya está en segundo año de contabilidad en la OIM de La Romana. No, es él es pastor. de Monteplata y lo es llevaron para la pastor. Romana. Sí, lo llevaron para la Romana. ¿Tú sabes por qué? Porque en la Romana vivía una hermana de la mamá. No, y en la Y Romana tenía- es y un era más pueblo de fácil. religiosos. Y era más fácil vivir ahí que traerlo a la capital. Sí. Porque en la capital se va mucho dinero en transporte y en todo lo otro. Esto es caro, esta capital. Lo que Esto pasa es caro. Lo que pasa es que ustedes, al caer en la misma dialéctica de siempre, de ateísmo Ay, y, sí. y cosas, me dañaron el programa. Sí. Entonces Ah, yo porque tú tengo- lo dejaste el ladio solo. Sí. No, 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 Entonces no yo lo dejes que, solo. ¿para dónde va el otro? Esa es la pregunta. El otro es fácil de conquistar para la delincuencia. Porque él tiene, con los memes que él está mirando y con la conexión con el celular, él está viendo riqueza y está viendo comodidad de tener el buen tenis, de tener una buena camisa, y entonces él ordeñando vaca no lo pueden. Por eso cogió para la capital. ¿Y quiénes le venden eso? El sistema. El ¿verdad? Que a ti no sistema, te gusta el Yo sistema, estoy de acuerdo ahí contigo. el sistema es el vendedor, pero no te estoy diciendo que hace 70 años que los gobiernos que hemos tenido no le ha interesado la educación en República Dominicana, no le ha importado. Mira, Balaguer fue uno que le dio la espalda a la educación, que prefirió que siguiéramos embrutecidos a no permitir que eso se diera, pero recientemente, 20 años en el poder, ¿qué se logró? Y hay un señor ahí hablando del fracaso de este gobierno, etcétera, etcétera, y tuvo 3 veces en 3 periodos diferentes. ¿A quién te refieres? Yo no sé. Y entonces, exigiendo, pero hay veces que uno contempla y dice, pero
Y tú ¿Tú tienes... tienes la esperanza de que alguien rompa este sistema? Definitivamente que sí. Sí. Definitivamente que sí. Ojalá yo pueda verlo, pero esto no puede continuar eternamente así. O sea, de nutrición por un lado. ¿Bajo qué sistema te gustaría que se rompiera este? Tú me quieres llevar a que yo te mencione Pero, bueno, socialismo. pero tú tienes que pero tener una déjame idea. decirte lo Tú siguiente. tienes que tener una idea. O sea, si tú estás haciendo la queja, también tú puedes dar una propuesta. Sí, el asunto es la integración entre un sistema justo Sí. de distribución de lo que es la riqueza dominicana, que sea realmente... ¿Qué sistema ha logrado eso o pudiera lograrlo? Ah, pero vete a Suecia. Ah, pero vete a Noruega. Suecia, Noruega. Ah, pero vete a Finlandia. Ah, pero Islandia. Tú tienes ahí la combinación del capitalismo, pero justo. Combinación del capitalismo justo. Con Ese es el socialismo, sistema. Con socialismo. O sea, tú quieres que se pero unan un esos dos sueco, hermanitos. por ejemplo, un sueco blanco, alto, ojo verde, que anda por la calle y ve la basura y la recoge y la pone en el zafacón. Ese es un ser humano. ¿Eso es educación o eso es socialismo y Eso es capitalismo? socialismo, educación, todo eso junto. Sí. Porque hasta allá debe ir la humanidad. Fíjate lo que se está produciendo ahora con el cambio climático. Por un grupo de egocéntricos y de enfermos mentales que simplemente le interesa la acumulación y el planeta está en peligro en este momento. Fíjense cómo aquí en el Caribe ya empezamos a sentir el calor de manera desproporcional. Entonces... O sea, el tema a se usted fue, no le interesa. Se fue. Lo que a usted le interesa es hablar lo mismo que tienen 22 años hablando. ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Los que han gobernado? No, ustedes. Porque ¿por qué tú estás ahí si lo que estamos está yendo para un lado, ¿verdad? Porque lo que queríamos, el tema inicial era la educación. Y de cómo la precariedad en cualquier ambiente de estudiar en este país, lo único que va a provocar es poco nivel académico en cualquier estamento. Así es. Porque yo estoy diciendo que por lo menos el muchacho está estudiando contabilidad en UIM, pero él, cuando termine su contabilidad, a menos que en ese momento se estimule y decida hacer una maestría en impositividad o hacer otra maestría en algún lugar, pero no se le va a ocurrir decir que él va a hacer una maestría en mecánica de datos en los Estados Unidos o en Europa, conseguir una beca para eso, para darle fuerza a la contabilidad, o va a hacer contabilidad económica en finanzas. Hay muchísima vaina que se puede hacer, pero el otro todavía ustedes no lo han dejado llegar a la capital. El otro que tiene, porque así como yo le hablo a ustedes de su pro y su contra, ¿cuál es el pro de ese muchacho? ¿Cuál es? Bueno, Ladio, ese muchacho se levanta a las 4 de la mañana a ordeñar vaca. Y el medio de él, lo único que le da es un celular para que vea memes. No es que él quiere eso realmente. Ah, exactamente. Él está haciendo lo único que puede. Lo único que puede hacer es eso. Entonces, ¿qué hizo el tipo? El tipo vino para la capital. El que ordeñaba la vaca. Obviamente no le quedaba otra cosa, venía a trabajar para acá. ¿En qué comenzó a trabajar? ¿En qué? ¿En qué es lo más rápido que tú comienzas a trabajar? Delivery. Pero delivery hay que tener un GPS en la cabeza. Delivery hay que ser la capital y tigre. A menos que tú seas un haitiano y ya tengas 6 años aquí, que no que le da Tony y entonces se hace delivery. No. Delivery, déjame decirte, delivery dentro de la escala de trabajo está alto. Ellos andan en chancleta, pero cuando los delivery se visten con su tenis bueno, porque se ganan su cuarto. No. Y reciben comisión, y reciben comisión. El tipo comenzó a trabajar en construcción, papá. En construcción. Claro, porque cuando hay dominicanos... Ahí que están los haitianos. Ahí es que voy. El dominicano es tan vago, tan jaragán, que no se da cuenta que cuando comienza a trabajar construcción lo buscan de una vez. Y tú sabes qué hizo ese muchacho al año de estar trabajando. Se dio cuenta que él era bueno haciendo tramos y vaina de banitería. Ah, sí. Entonces, el tipo que construía los closets de la construcción donde él estaba, se lo llevó.
Y el tipo se levanta a las 5 de la mañana, hace tramería. Y ya el tipo está hasta creando, diseñando. Pues claro, porque él ve el espacio y dice, vamos a poner esto aquí, esta tabla aquí, esta tabla allí. En un año. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque tenía un oficio. Y Una el actividad oficio mecánica te lleva mentalmente a ser pragmático. Ahí está Eladio. ¿Ves cómo lo dice? La práctica. Fíjate, Te han refutado, tú no te has dado cuenta. La práctica lo hace todo. Y ya el tipo a los dos... No te voy a dejar entrar, A los 3 No soy años... yo, es el especialista. A los 3 años... ¿Tú sabes Yo qué soy hizo un el aprendiz tigre? aquí. A los 3 años el tigre se fue con otro que estaba ahí. Y pusieron su media vanitería. Ahí está. Eladio. Y no es vanitería de hacer rockinchera. Ese es mecedora. los procesos mentales. De hacer Esos mecedora. son los procesos mentales. Bueno, pero el tipo se especializa en hacer tramos. Procesos Tramería, mentales, sí. zapatería, vaina de esa. El software, Eladio. Pero tú sabes lo que lo llevó a él a eso. ¿A qué lo llevó a él? Trabajo. ¿Cómo así trabajo? Coño, está levantado de las 5 de la mañana, Eladio, ok. los cordeñan, está levantado a las 5 de la mañana, ¿no Ajá. es así? Ah, Método científico, ensayo y entonces error, fíjate, ensayo y como error. uno de ellos, porque no era muchacho malo ninguno de los dos, fíjate que ninguno de los dos ha Fueron estado, influenciados ha por la estado maldad. expuesto a la droga, no ha estado expuesto a nada de eso. Vivían en Monte Plata, en un campo de Monte Plata. Uno se fue para hacer su cosa, uno fue agarrado por la iglesia y el otro era pragmático. Pero ya, aunque tú no lo creas, ¿Qué cosa? ya el que trabaja tramo aquí, que no da abasto, porque 3 señoras lo recomendaron y ya le está haciendo tramo y le está haciendo closet a toda esa familia y a 3 familias más, el tipo ya no da abasto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene él que hacer? Llamar al hermano, que es contable. Para que le Para lleve... que le maneje. Pero el hermano no podía, porque ya el hermano tenía mucho compromiso en la romana, tiene una iglesia, está trabajando. Porque el hermano ya es pastor también. No, él no es pastor, pero él es muy activo en la iglesia y ya no está trabajando en la zapatería. Ya en su último año, ya él se graduó, porque fíjate que tenemos 3 años en la capital. ¿No? El tipo es contable y trabaja en el sector público. Trabaja en el sector público, le consiguieron, Iván Silva le consiguió un trabajito. El doctor Iván Silva lo explotó en la campaña. Eso es parte del cuento. Sí, no. ¿O es No, la realidad real? pues eso puede haber pasado allá, él lo explotó, entonces le consiguió un empleo, en Oye, Iván, en oye catastro. todo eso, Iván. No, esa no es la realidad real. En pero- catastro. El recetario.